Apreciada comunidad de Vistahermosa, Colombia, mi nombre es Ingrid Constanza Rodríguez Herrera, estudiante del curso de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, SEAD Girardot, Cundinamarca. El presente video tiene como fin socializar una propuesta de capacitación a esta apreciada población. En ella les explicaré en detalle temas relacionados con el origen del conflicto armado, normatividad legal que ampara los derechos fundamentales del ser humano, vulnerados como resultado del dolor y sufrimiento padecido por cada víctima en el contexto del conflicto armado. También les explicaré las rutas de atención y medidas de reparación integral implementadas por el Gobierno Nacional a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI. Y para finalizar, les explicaré los retos para la construcción de la paz. Los temas a abordar en mi propuesta son los siguientes: el origen del conflicto armado, causas y consecuencias. Vistahermosa es uno de los municipios que conforman el departamento del Meta y fue uno de los lugares elegidos por grupos armados al margen de la ley para sembrar el dolor y el terror de la guerra durante 12 años. Las causas determinantes de esta guerra provocada por estos grupos terroristas han sido por la apropiación y dominio del territorio nacional, una guerra contra el Estado por la disputa y apropiación de tierras y exclusión política a grupos de la guerrilla de las FARC, autodefensas y el ELN. Las consecuencias de este conflicto armado fueron las siguientes: desplazamiento de tierras forzados, desaparición forzada, reclutamiento forzado de niñas, adolescentes, niños y mujeres para formar parte de las filas de estos grupos armados al margen de la ley. Han sido vulnerados los derechos de la libertad, la justicia, la equidad y la dignidad humana. Normatividad para la atención y reparación integral a víctimas. En medio de tanto dolor y sufrimiento, el Estado reacciona ante la vulneración de los derechos humanos y crímenes que enfrenta la población víctima del conflicto armado. Surge la necesidad de hacer justicia y reparar a las víctimas. Es así como promulgan la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. La ley reconoce los derechos de la dignidad humana, la salud, la verdad, la igualdad, restitución de tierras, educación, justicia social y reparación. En ese orden de ideas, los derechos vulnerados a esta población preciada de nuestro país están amparados por la siguiente normatividad: desplazamiento forzado de tierras, Ley 387 de 1997, que determina las medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección y estabilización económica de los desplazados. Esta ley reconoce los derechos a la libertad de movimiento, justicia social y equidad. Desaparición forzada, Ley 1048 del 2010. Resalta incluir en la memoria de la historia de la nación un homenaje a las víctimas de desaparición forzada e implementan medidas que permitan encontrar e identificar estas víctimas. La ley reconoce el derecho a ser sepultados dignamente e impulsa programas para establecer la verdad y reparación a familiares de víctimas del conflicto armado. El reclutamiento forzado, Ley de Víctimas 1448 del 2011, que establece las medidas de atención a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas del delito de reclutamiento forzado. Todas las medidas de reparación a las víctimas están contempladas en la Ley 1448 del 2011. El programa de atención psicosocial y reparación de víctimas del conflicto está dividido en dos rutas fundamentales. La ruta de atención psicosocial fue creada con el fin de tratar el daño y las afectaciones psicosociales generados a las víctimas como consecuencia grave a la violación de los derechos fundamentales del ser humano y violación al derecho internacional humanitario. Esta ruta está conformada por equipos psicosociales. El proceso de atención individual tiene como objetivo fundamental el de mitigar el daño y sufrimiento a las víctimas. El proceso de atención psicosocial a familias tiene como objetivo fundamental el de contribuir a la rehabilitación de la dinámica familiar y a la rehabilitación de cada integrante al dolor y sufrimiento padecido. En las orientaciones metodológicas entregadas para la atención psicosocial comunitaria, de acuerdo al caso de Vistahermosa, varios integrantes de la población vivieron situaciones semejantes a partir de múltiples hechos violentos. En este proceso, el PAPSIVI orienta a vincular a las personas que habitaban el territorio antes de la llegada de las víctimas, ya que juntos conforman una nueva comunidad. Es necesario resaltar que esta atención psicosocial se ofrece a las personas incluidas en el Registro Único de Víctimas. El PAPSIVI busca recuperar la confianza de las víctimas en el gobierno nacional, que generalmente se ha roto entre los miembros por los hechos perpetrados por actores armados. Entonces, la atención psicosocial tiene un enfoque de derechos y todas las personas deben ser tratadas con respeto de su identidad, libre desarrollo de la personalidad y libre expresión. La ruta de atención en salud integral.
Las rutas de atención integral en salud fueron creadas con el fin de tratar la salud física y mental en relación a los hechos victimizantes que padecieron las víctimas del conflicto armado, con enfoque psicosocial. Aquí intervienen todos los actores que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, programas de asistencia en salud, rehabilitación física y promoción y protección de la enfermedad. El acceso oportuno en la asistencia en salud y rehabilitación física es fundamental para esta población. También es de vital importancia la asistencia a tratamientos de patologías o enfermedades generales que requieren de estudio y análisis para la emisión de un diagnóstico y tratamiento oportuno de la enfermedad, que en caso de ser crónica, la víctima cuente con la vinculación a programas de promoción y prevención de la misma. El objetivo principal de esta ruta es el de promover un acercamiento directo de parte del Estado, teniendo presente las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas y dirigir sus esfuerzos a la atención de afectaciones específicas. Medidas de reparación integral. Las medidas de reparación integral a víctimas del conflicto armado están determinadas en la Ley 1448 del 2011, a través de los programas que el Estado impulsa para reparar el daño causado a su dignidad humana, entre ellos los programas de fomento microempresarial, capacitación y organización social, atención social en salud, educación y vivienda. Dichas medidas son las siguientes: medida de indemnización, mediante la creación de programas de alimentación escolar y ayudas del sector agropecuario que fortalecerá el trabajo de campesinos en sus cultivos. La medida de restitución, mediante la creación de empleos dignos, programas de vivienda y restitución de tierras. La medida de rehabilitación, mediante apoyo psicosocial y rehabilitación integral a las víctimas. Medida de satisfacción, reconocimiento del Estado a las víctimas que han padecido el dolor y sufrimiento generado por el conflicto armado entre los grupos al margen de la ley contra el Estado Nacional. Medida de no repetición. El Estado colombiano garantizará a las víctimas la no repetición de hechos o actos criminales que afectan psicológica e integralmente a la población víctima del conflicto armado. La medida de autorrealización. Proyectos de innovación y emprendimiento que les dará la facultad a las víctimas de demostrar sus habilidades y destreza frente a proyectos educativos, vivienda y, lo más importante, la búsqueda del bienestar integral personal y de sus familiares víctimas del conflicto armado. Y los retos para la construcción de la paz. Debemos tener en cuenta la inclusión social de la población víctima del conflicto armado en la vinculación de proyectos educativos que les permita formarse como profesionales formados en los más altos principios de la ética y la moral, también comprometidos con el desarrollo humanitario de la nación, con sentidos de compasión y pertenencia de sus compatriotas, proyectos socioeconómicos que les permita la creación de nuevas empresas en el sector de la agricultura y también la inclusión en los proyectos de vivienda de interés social. Agradecer su valioso tiempo y atención prestada a mi propuesta. Fue realizada con el respeto que se merece esta población tan preciada para nuestra nación, un municipio fuerte y valiente que, pese al dolor y sufrimiento padecido, iniciaron una nueva vida, iniciaron la construcción de un futuro que lucha incansablemente por conseguir el bienestar integral de cada ser humano, víctima de una guerra sin fundamento jurídico. También agradecer el acompañamiento y dirección en el desarrollo de nuestro curso a la tutora María Isleni Franco. Dios la guarde siempre. Gracias por el conocimiento transmitido. Les deseo un bonito día y Dios los guarde siempre.